de compartir, estoy grabando. Entonces voy a compartir la pantalla 2. Esta, tiramos esto para acá. Esto para acá. Que esto no me interesa, la verdad. Me interesa el chat, tenerlo a mano. Y el participante, ahí ver quién está entrando y saliendo cada rato. Dicho eso, nos fuimos. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar hasta el minuto, chiquillos? Estamos bien. Todo bien, ¿No? profe. Vamos, entonces, oye, bueno, dije, vamos a hacer un pequeño minuto cultural después para que no fuera tan ameno, pero como atrasé, vamos de lleno. Bien, entonces, retomando un poco, vimos toda la estructura, ¿no es cierto?, del hueso, y ahora lo que tenemos que ver es la parte más biomecánica, el core, de lo que es esta clase. Entonces, estas son las fuerzas que recibe un hueso, ya las conocemos. Compresión, ¿no es cierto?, tensión, bending, ¿no es cierto?, shear stress, o estrés, ¿no es cierto?, estrés incisale, torsional y combinado, ¿ya? Existe como una dinámica de la propagación de la fuerza en el hueso, en donde el cizallamiento, ¿no es cierto?, se dice que son las líneas de acción del propagamiento del esfuerzo, de la fuerza que está siendo sometido el hueso. Entonces, en ese sentido, pero creo que no tengo puesta mi cámara, así sí está puesta. Ya. Ya, ahí sí, perdón. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, el hueso distribuye la carga de manera uniforme. Es una de las propiedades importantes del hueso, ¿ya? Que la distribuye en general de manera uniforme. Por ejemplo, en tensión o en compresión se dice que el hueso va a poder distribuir la carga de manera uniforme. Es una característica muy importante. Y es muy importante porque significa que si yo estoy aplicando, por lo menos en compresión y tensión, algún esbozo, ¿no es cierto?, de estrés, se va a distribuir de manera uniforme. ¿Ya? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque la disipación de la carga hace que la tensión, de manera uniforme, hace que la tensión sea mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logra esta transmisión más o menos uniforme? A través ¿cómo se llama esto? De membrana y cámara hidrostática que distribuyen las tensiones recibidas. Y esto se logra a través de las trabéculas del hueso. Estas trabéculas del hueso que generan líneas de acción, líneas, ¿no es cierto? ¿Cómo se esto? Por decirlo así, microcavidades de hueso esponjoso distribuyen de manera uniforme la tensión o la compresión del hueso. Y eso es fundamental, vuelvo a insistir, porque si no hubiese esa distribución uniforme o prácticamente uniforme de la carga, lo que ocurriría es que a cada estrés local, no sé, pues yo hago una presión sobre la parte distal del radio, por dar un ejemplo, y no distribuyese la carga, sería muy fácil generar, ¿no es cierto?, roturas óseas, ¿ya? Eso tiene que tenerlo súper claro cuando haga, porque significa que su hueso, su mecanismo protector lo está haciendo que se adapte a eso. Y eso se adapta, es una de las cosas que la ley de Walker dice, que el hueso va a crecer donde tiene que crecer. Entonces yo también adapto este sistema. Yo también adapto este sistema a la distribución de las cargas. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué influye en la resistencia de un hueso? Primero los materiales, la masa, la densidad y la rigidez. ¿Ya? Geometría, el tamaño, la forma, el grosor cortical y la arquitectura, ¿no es cierto?, de las trabéculas. Entonces, acá le voy a poner un ejemplo. Son tres tipos de hueso con las distintas densidades aparentes. La mayor densidad aparente, ¿no es cierto?, la tiene la línea negra completa. Después, la segunda densidad aparente, la línea negra, ¿no es cierto?, entrecortada. Y la última es la línea negra punteada, que es la más baja. Entonces voy de hueso cortical, ¿no es cierto?, que es nuevamente el más rígido, al hueso trabecular. ¿Ya? Y usted puede ver, y acá piénselo, son varias cosas. Vamos a ver puras curvas de estrés de formación porque es la forma de analizarlo. Mire la diferencia mecánica entre el hueso cortical y el hueso trabecular. ¿Cuál tiene mayor módulo de Young? A ver si entendí el gráfico. Ahí una respuesta por chat o por, ¿cómo se llama esto? O por alguien quiera hablar. ¿Cuál de estos dos tiene mayor módulo de Young? ¿O tiene una mayor, o es más difícil de formarlo? Se requiere más, ¿no es cierto?, más presión o más compresión. El hueso cortical. Cortical, por supuesto. ¿Por qué? Que recuerde, voy a volver a dibujar, recuerde que yo lo que estoy viendo es la pendiente, ¿ya? Esta pendiente, uy, qué mal. Esta pendiente, ¿no es cierto?, es así, y esta es prácticamente así. ¿Cuál pendiente es más cercana al eje Y? Esta. Por lo tanto, el que está acá al hueso cortical es mucho más rígido.
de manera indirecta. Yo acá estoy viendo el módulo de Young, entonces estoy diciendo que tiene mucho mayor módulo de Young. Pero se puede inferir, porque el módulo de Young está relacionado con el stiffness, con la rigidez, que es más rígido. Entonces, eso es tremendamente importante, porque ya nos marca una diferencia. Nos marca una diferencia, ¿no es cierto?, entre un hueso y otro. ¿Qué significa eso? Uno podría empezar a poner, puede ver distintas capacidades del hueso, ¿ya? Y puede ver por qué hay distintas, ¿no es cierto?, distribuciones de hueso cortical y hueso trabecular a lo largo del hueso. Hay zonas que requieren mayor deformación, por lo tanto necesitamos que haya mayor hueso trabecular o esponjoso, pero por otro lado necesitamos que haya un mayor hueso cortical en donde la epífisis, la diáfisis, pues la parte como la más cercana al periósteo del hueso. ¿Me van siguiendo, no es cierto? ¿Por qué? Porque el hueso también tiene una característica particular, que es dúctil. Bajo la acción de una fuerza puede formarse sosteniblemente sin romperse. Y eso es una característica muy particular, y esa característica de quién es del hueso trabecular. Entonces, la combinación de hueso trabecular con hueso cortical, que tienen distintos, vamos recordando toda la película, que tienen distintas composiciones biológicas, uno está más enfocado, ¿no es cierto?, tiene mayor cantidad de sustancias fundamentales y colágeno, lo que lo hace más esponjoso, ¿no es cierto?, y otro es 100% mineralizado con sales de hidroxiapatita, mucho más rígido. Y la combinación de algo y la distribución de algo es lo que hace, ¿no es cierto?, que tengan capacidades distintas, ¿ya? Entonces, lo primero que influye es la densidad de uno o de otro en la propiedad mecánica del hueso. Lo segundo que influye, ¿no es cierto?, es la rigidez innata, ¿no es cierto? Y esta rigidez innata, usted puede ver que, comparando estas dos curvas, ¿cuál es más rígido, el hueso o el tendón? Este es el tema de decir que el hueso es más rígido. Pero acá está demostrado que el hueso es más rígido. Mire, como el ejemplo acá nuevamente, para conseguir una deformación ya de este punto, o vamos a hacerlo, vamos a borrar esto. Para conseguir una deformación en este punto, que lo vamos a llamar un punto X sub 0, necesito en el tendón una fuerza F1, ¿ya? O una fuerza más que una fuerza en F1, o un estrés, un estrés 1, ¿ya? Y para obtener esta misma deformación acá en el hueso, si proyectáramos la curva, ¿cierto? Necesitaría un estrés 2. ¿Cuál necesita más estrés para llegar al mismo punto de deformación? El hueso. El hueso. Es correcto. Entonces el hueso es más rígido, tiene más mayor módulo, ¿ya? Eso tiene que ver una característica importante del hueso, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que es extremadamente rígido, ¿ya? A pesar de que hay una parte que uno puede decir que tiene un modelo bifásico y que tiene una parte que es, ¿cómo se llama esto? Como más esponjosa, por decirlo así, una característica más flexible, igual es muy rígido, como hueso total, ¿ya? Ahora, si hay cambio en pérdidas de materiales, por ejemplo, se pierde mineralidad ósea, o al revés, se pierde, ¿no es cierto?, o se pierde cantidad de proteína, cambian las propiedades mecánicas del hueso. Un ejemplo acá, un hueso desmineralizado, en azul, pierde completamente, ¿no es cierto?, su capacidad de aceptar alta carga, mientras que un hueso, ¿no es cierto?, normal, tiene una mucha mayor carga. Es bien interesante porque, mire, si usted lleva el hueso a un strain del 3%, un hueso normal, se rompe. Si usted lleva un hueso desmineralizado a un strain del 8%, aún no se rompe. Pero ese hueso no está hecho para aceptar carga. Esta persona puede tener hartos problemas de movilidad. Es más, quiere decir que si es así, si proyectamos la curva, porque esta curva se proyecta un poco más, ahí estaría el punto de falla. ¿Qué me está diciendo esto? Que como es menos rígido, voy a necesitar menos estrés para llegar al punto de falla. Acá necesito casi 250 megapascales para llegar al punto de falla, acá necesitaría 100. Eso es la desmineralización. Eso es el problema, lo que ocurre muchas veces en la osteoporosis, ¿ya? Ese es el comportamiento mecánico de esto. Entonces, mire otra acá. Ahora vamos, si volvemos atrás, ¿no es cierto? Usted puede ver que hay en materiales y geométrica. Acá vamos a ver una característica del hueso cuando, ¿qué ocurre con la deformación? Si el hueso es idéntico, ¿no es cierto?, uno con otro, idéntico, y yo lo deformo 2 veces, lo único que estoy viendo es que se deforma el doble. Hay una linealidad en la deformación.
al hueso, y eso obedece a la ley de Hooke, ¿no es cierto? Este hueso que está acá lo deformé F, y por lo tanto se deformó un delta L. Este hueso que está acá le apliqué una fuerza 2F, y por lo tanto se deformó 2 delta L. ¿Ya? Mire esto, misma fuerza, doble longitud. Mire lo que pasa con la característica del hueso. ¿Cómo lo ve? ¿Qué puede observar con el A y el B? El mismo hueso tiene la misma cantidad de tejido cortical y de tejido, o sea, de hueso cortical y hueso esponjoso. ¿Qué me podría decir? ¿Qué podría concluir de esas dos curvas? Este, ¿no es cierto?, es este es el B, ¿no es cierto? Y este es el A. ¿Qué podría concluir? Que al aplicar la misma fuerza se deforma el doble, Que al ya que aplicar tiene el la, doble de longitud. no se deforma el doble, porque si uno lo lleva a porcentaje inicial, se está deformando en lo mismo. Pero ¿qué ocurre con la curva? Observe con las curvas. Muy fácil, mire estas dos curvas. Se necesita más fuerza para, ¿qué dijo Vicente? Se necesita más fuerza para formar el más corto. Correcto, se necesita más fuerza para formar el más corto. ¿Qué significa eso en términos de rigidez? ¿Es más o menos rígido? ¿El A es más rígido? El A es más rígido. ¿Por qué? Porque la curva, mire, el concepto le va a costar entenderlo porque no es fácil de entender. Yo esta clase, esta parte biomecánica, he hablado hasta en congreso en Chile y en otras partes del mundo, y la gente le cuesta entenderlo. En general, a mí me costó entenderlo, me demoré tiempo en entenderlo, pero tiene que aprender mnemotecnias que lo ayuden a entenderlo fácil, porque después le va a caer la cara así la teja y va a entenderlo al tiro. Mientras si yo comparo dos curvas, la que se acerca más, la que se parece más a la curva I, es más rígido o tiene mayor módulo de Young. Así sencillo. Entonces, como bien dijo su compañera, ¿no es cierto? El A es más rígido. ¿Y por qué? Porque necesito la correcta conclusión es lo que dijo su compañera, que es más rígido. ¿Por qué? Por lo que dijo su compañero Vicente. Se necesita más fuerza para deformarlo más, para deformarlo lo mismo. ¿Ya? Son las cosas que uno va encontrando del hueso. Entonces, misma fuerza y doble del área. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con el área de sección transversal cuando tenemos misma fuerza doble hueso? Doble área. ¿Qué cree que pasa acá? Lo mismo. Mayor rigidez del hueso que es más... acá ocurre una mayor rigidez del hueso que es más grueso. ¿Ya? Acá ocurre que si lo dibujamos, ahí, obviamente, es el A y el B, y lo tiramos así, este sería el B y este sería el A. ¿Por qué? Porque es más grueso, mayor de sección transversal. Cuando estoy midiendo fuerza de formación. ¿Se entiende? Si esto lo miramos módulo de Young, probablemente daría lo mismo. ¿Bien? Ahora mire, acá entramos ya a ver un concepto bien interesante, la anisotropía del hueso. Mire la resistencia que tiene el hueso según la dirección de la carga, porque acuérdense que esa era la anisotropía, ¿no es cierto? La dirección de la carga. Entonces, el estrés soportado por compresión es mayor que por tensión y es mayor que por cisalle y es mayor que por torsión. ¿Sí? ¿Lo entiende? Esto es clave, ¿me entiendes? Entonces, si yo veo esto, si yo logro ver este gráfico que ya se lo había mostrado, lo que yo tengo que interpretar de este gráfico es que el hueso tiene un comportamiento anisotrópico. Su comportamiento mecánico, su curva estrés-strain, su curva fuerza de formación, depende de la dirección de la carga o de la dirección donde se está aplicando la fuerza. Si acá estoy tensionando, si acá estoy haciendo un bending, si acá estoy haciendo, ¿no es cierto?, una compresión, es distinto. Y el hueso, por su conformación de rigidez, ¿no es cierto?, y su sistema, está diseñado para la compresión. Está diseñado para la compresión. Por eso, muchas veces, las fracturas de avulsión, es decir, la tensión sobre un hueso, se necesita menos fuerza para generar una fractura que en una compresión. Por eso las fracturas generalmente son torsionales. Por eso generalmente son en cisalle, porque el hueso está diseñado para la compresión, está diseñado para el impacto. Imagínense cuando usted corre, esto es un dato biomecánico súper interesante, cuando usted corre, en cada paso está impactando 2,5 veces su peso corporal, cuando está corriendo. El hueso tiene que estar diseñado no para soportar su peso, tiene que estar diseñado para soportar su 2,5 veces su peso corporal. Cuando usted salta y cae en un pie, en una sola extremidad,
su extremidad inferior está soportando entre 6 a 8 veces su peso corporal. O sea, imagínense, pero eso es en compresión. El hueso está diseñado para la compresión. Entonces, acá hay unos datos bien interesantes de cómo es el estrés y la compresión para distintas. Por ejemplo, para la tensión llega entre 90 y 170 megapascales, con una strain del 0,7 y el 5%. En la compresión llega, ¿no es cierto?, entre 100 y 280 megapascales, con una strain del 1 al 2,4%, muchísimo más rígido que la tensión. Y en el shear no hay datos del strain. Y eso es solo para el hueso compacto, porque mira el trabecular, tiene distinciones. Me explico, ¿no? Y eso hace que usted, como le muestro acá, tenga la capacidad que en cada paso que impacta acá, este sujeto cuando vaya a impactar el suelo va a hacer 2,5 pesos corporales en impacto. Su hueso tiene que estar diseñado para eso, pero en la compresión, que es lo más interesante. ¿Ya? Mire esto, esfuerzo de compresión para rompimiento de distintos materiales, es lo interesante. El hueso, mire, el granito, el roble, esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tensión. El granito tiene y el roble tienen menor resistencia a la compresión que el hueso. Imagínense, ¿ya? A la compresión, pero a la tensión, el roble tiene casi lo mismo que el hueso. O sea, el hueso, a pesar de ser débil a la tensión, por decirlo así, es altamente, ¿no es cierto?, resistente igual a la tensión, siendo que su principal tema es la compresión. ¿Quién tenía levantada la mano recién? Que lo vi un poco tarde. Yo, profe. Diga. Una pregunta, pero usted dijo que cuando, por ejemplo, uno está corriendo, la fuerza que se ejerce sobre el hueso es 2,5 veces el peso corporal, ¿cierto? Sí, sí, es una variable. Sí, pero eso no puede variar en función a la velocidad. No, no varía, llega a un máximo, siempre oscila entre 2 y 2,5. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. No hay de qué. Detalle importante también aprovechando que obviamente siempre entre 2 y 2,5, mientras mayor velocidad y alcance, más cerca de los 2,5. Pero ahí ocurre también que obviamente es 2,5 veces el peso corporal. Y no es lo mismo 2,5 veces de una persona que pesa 70 kilos y mide 1,70 y una persona que pesa 120 kilos y mide 1,70. ¿Ya? O sea, ahí es cuando empieza a influir en ciertos factores. Mire, tejido óseo y ejercicio físico. El tejido óseo está sometido a fuerzas, a la gravedad, la misma gravedad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que tenemos, a la fuerza muscular, ¿ya? El músculo también genera acciones sobre el hueso. El músculo tensiona el hueso. Ojo, mire eso. El músculo genera una tensión sobre el hueso. Y a la fuerza externa. Externa puede ser una sobrecarga externa. Esta foto no sé por qué la habré puesto, pero medio risa. Medio tinto de la fuerza. En fin. Entonces, los corredores, como yo le he contado, en general que se aproximan 2 o 3 veces el peso corporal. En general es 2,5. ¿Ya? Entonces, y los deportistas que realizan, miren, me había equivocado. Ah, pero esos son los deportistas que aterrizan después de un salto olímpico, de los saltos largos. 12 a 22 veces el peso corporal. O sea, imagínense lo que tiene que aguantar el hueso. ¿Y cómo lo aguanta? Porque está hecho para la compresión. Si esto fuese al revés, si estuviésemos haciendo las 12 a 22 veces el peso corporal, la tensión, el hueso no sería capaz. Pero por algo está diseñado para eso. ¿Ya? Respuesta del hueso a la fuerza mecánica local. ¿Ya? Influye la magnitud, la velocidad, la distribución y los ciclos de deformación. La magnitud es cuánta fuerza le estoy aplicando. La velocidad, tasa de carga. La distribución, cómo se distribuye. Y los ciclos. Hay respuestas distintas al ciclo. ¿Ya? Entonces, cuando yo le hablo de magnitud, estamos hablando de cuánta magnitud va a generar una actividad en la que nosotros finalmente estamos generando esta actividad. Cuando le hablo de la velocidad, no es lo mismo, volviendo atrás, ir a 10 kilómetros por hora que ir a 100. Estoy aplicando la misma 2,5 veces el peso corporal, pero en menor tiempo. ¿Por qué? Porque si voy a 10 kilómetros, si voy a 5 kilómetros por hora corriendo, o voy a 10,5, que fue la velocidad promedio Usain Bolt cuando batió el récord mundial, 11 creo que fue, no es lo mismo porque es la misma cantidad de fuerza, 2,5 veces el peso corporal, pero en menos tiempo. La distribución, ¿cómo se distribuye el hueso? Y los ciclos. No es lo mismo, ¿no es cierto? Te parecen los chistes de no es lo mismo, chistes medio ordinarios, pero bueno. No es lo mismo, ¿no es cierto?, los ciclos de deformación cada
5 segundos que cada 10. No es lo mismo pasar de 0 a 2,5 veces el peso corporal en 10 milisegundos que en 1. No es lo mismo distribuir el peso corporal impactando con el talón que con la punta del pie. Y así. ¿Ya? Y esto es bien interesante. Están los que se conocen como sistemas trabeculares. ¿Ya? ¿Qué son los sistemas trabeculares que tienen que ver específicamente con la distribución de la carga? Los sistemas trabeculares tienen que ver con líneas de acción que se forman en los huesos mediante la solicitación de la carga, es decir, obedecen a la ley de Wolff, y que transmiten la carga a lo largo de las distintas articulaciones. Estos sistemas trabeculares son modificables en el tiempo. Usted los encuentra, se encuentran histológicamente. Quiere decir que yo tengo, desde la pelvis, ¿no es cierto?, desde el hueso ilíaco, tengo líneas trabeculares que se conectan con las líneas trabeculares ¿no es cierto?, del fémur, ¿no es cierto?, con la diáfisis y todo lo que tenga que ver con el fémur, la parte cortical del fémur, y se transmite la fuerza. Estos sistemas trabeculares son los que permiten la distribución de la fuerza cuando es sometido a un estrés mecánico. ¿Me van siguiendo? ¿Un minuto? ¿Sí? Sí, profesor. Extraordinario. Entonces, estos sistemas trabeculares anteriores se ven así. Miren, se ven así en el sentido de que podemos distribuir la fuerza, podemos distribuir homogéneamente la carga de nuestro peso corporal, y cuando hacemos sobrecarga, por ejemplo, hacemos un típico squat, o no sé, a los que les gusta ahí meterle gimnasio para llegar modo caja, ahí y le mete squat, o le mete, no sé, front o back squat y todas esas cuestiones, usted tiene un sistema trabecular de huesos que distribuye desde la parte superior a la parte inferior hasta el contacto con el suelo de manera homogénea la carga. Y un sistema trabecular que está interconectado. Y eso es una obra, una obra arquitectónica y mecánica de la naturaleza. Y se lo voy a mostrar. Mire, ahí está, las trabéculas de distribución de carga. Yo encuentro maravilloso. Miren esta foto acá. Siempre los esquemas son muy representativos, pero cuando uno ve una foto, siempre está editada, todos sabemos que esta foto no es editada, pero se logra ver a nivel de tejido biológico eso. Yo lo encuentro una maravilla de la naturaleza, una maravilla de la naturaleza en su perspectiva de arquitectura y de mecánica. Este sistema es el que permite que nosotros podamos soportar las cargas que de repente soportamos al correr, al saltar y en otras cosas, 2,5 veces el peso corporal, 11 a 22 en un salto de tipo largo olímpico y así. ¿Usted no lo encuentra sorprendente? Así como wow, entretenido, porque yo cada vez que hago esta clase, que la he hecho muchas veces ya, encuentro sorprendente, y esta imagen es muy bonita, así como va campo. Entonces, si nosotros seguimos viendo esto de los patrones trabeculares, vemos que obviamente estos patrones trabeculares se adaptan. ¿Y a qué se adaptan? A la morfología externa, es decir, a la arquitectura misma de una persona, a su anatomía, a las fuerzas que recibe, a la edad que tiene. Y en ese sentido, nuevamente volvemos a la ley de Wolff y vemos que existen distintos trabeculados según, ¿no es cierto?, la cantidad de estímulos que yo le di a este hueso. ¿Ya? Y eso es súper importante y súper interesante, porque sin eso yo no puedo decir. Entonces, vamos un poco redondeando. El hueso, si yo lo mido mecánicamente, tiene características que es anisotrópico, porque depende de la dirección de la carga. ¿Qué conclusión sacamos de la anisotropía? Que el hueso, para lo que es más resistente o lo que tiene mejor, o lo que tolera más deformación, o estrés, mejor dicho, tolera más estrés, es para la compresión, luego la tensión, luego la cisalle y después el resto, el bending y la torsión más al final. ¿Ya? Después, ¿no es cierto? Si estamos pensando que la compresión es la principal, tenemos mecanismos que nos permiten distribuir la compresión, entre ellos el mecanismo trabecular del hueso. Son las trabéculas, que son las líneas de acción que se generan trabecularmente de tejido óseo, que en dirección de la carga. Y esas trabéculas, a ver cómo cerrando el círculo, obedecen a la ley de Wolff, es decir, el hueso se adapta según el estímulo de carga mecánico otorgado, y el hueso adapta sus líneas trabeculares según la dirección y el estímulo de carga dado. ¿Ya? Entonces, imagínense, yo le decía acá, este va a contactar
Cuando contracta, 2,5 veces su peso corporal. ¿Ya? ¿Cómo lo veis? Yo lo encuentro genial. Estos son medidos con elementos biomecánicos. Ahí vamos a ver si es que se lo logramos mostrar en el laboratorio o no con el profesor Arreglado, porque es bien entretenido ver esto en el laboratorio de las mediciones reales, porque hoy en día uno habla, así paréntesis, minuto cultural, uno de repente habla con los colegas kine y no maneja estos datos. Entonces, no es que sea un ejercicio que va a prescribir a tu paciente, pero tú ya sabes que una persona que está corriendo puede llegar hasta los 3 veces el peso corporal, generalmente 2,5. Eso implica que si hay una persona con osteoporosis, si hay una persona que tiene sobrepeso, ¿cómo se va a comportar el comportamiento mecánico? ¿Cómo, valga la redundancia, cómo va a ser el comportamiento mecánico de toda esa estructura ósea frente al camino, ¿no es cierto?, al trote? Ahí vienen las preguntas de decisiones terapéuticas, pero parece que saber de biomecánica. Bien, efecto de la velocidad en la deformación del hueso. ¿Se acuerda de esto, no? La famosa tasa de carga. Fuerza en unidad de tiempo o estrés en unidad de tiempo. Y tenemos distintas tasas de carga. Tenemos 0,01 megapascales en un segundo, 0,01, 0,1, 1, 300, 1500. Menos a más tasa de carga. Va de, ¿no es cierto?, de menos a más. ¿Ya? Hoy los dibujos feos. ¿Qué característica tenía relación con la tasa de carga de los conceptos biomecánicos de los tejidos? Había uno. Habíamos hablado de la anisotropía, que tenía que ver con la dirección de la carga. Pero había uno que tenía directa relación con la velocidad de la deformación. O con la tasa de carga aplicada. ¿Cuál era? La viscoelasticidad. Correcto, la viscoelasticidad tiene una relación directa con la tasa de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que un tejido es viscoelástico porque sus propiedades mecánicas dependen de la tasa de carga a la cual fue aplicada la prueba. Y el hueso es viscoelástico. Si yo le ofrezco una menor tasa de carga, el hueso no responde de manera tan rígida. Pero si yo le ofrezco una mayor tasa de carga, el hueso responde de manera mucho más rígida o mucho con mayor módulo de Young. Y eso es lo interesante y lo que usted tiene que poder sacar de este gráfico. A menor velocidad de formación, dadas las propiedades viscoelásticas del hueso, el hueso se comporta de manera menos rígida. A mayor velocidad de formación, a mayor tasa de carga, dadas las propiedades viscoelásticas del hueso, se comporta de manera más rígida. Y eso tiene directa influencia con lo siguiente, con las fracturas, ¿ya? Existen fenómenos de baja energía y de alta energía en fractura. Un fenómeno de baja energía, de baja tasa de carga, es un rasgo simple. Generalmente son fracturas de una sola línea. Un fenómeno de alta energía, como el hueso se comporta de manera más rígida, hay unas veces se las conoce como fracturas conminutas. ¿Ha escuchado eso alguna vez o no? Es un estallido del hueso, porque es demasiada energía, el hueso se pone muy rígido y cuando algo es muy rígido y se rompe en pedazos. Vidrio, cristal, son rígidos. Pero cuando yo le pongo algo de baja energía, el hueso como que se deforma como si fuese, como si tirase un elástico. Entonces el elástico de repente se empieza a romper de poquito hasta que se rompe y se rompe en un rasgo único generalmente, o un rasgo simple. Entonces, ¿usted qué espera? ¿Qué esperaría? Una persona que se cayó, ¿no es cierto?, de un escabel, puede que tenga un rasgo más simple, pero una persona que estuvo en un accidente de tránsito, podríamos esperar un rasgo diminuto. Eso influye mucho después en la rehabilitación del paciente. ¿Ya? Otro tema, ¿qué ocurre finalmente, ¿no es cierto?, con el ejercicio? ¿Ya? Cuando yo tengo el ejercicio, yo tengo un músculo fatigado, tengo alteraciones del control motor, tengo una marcha alterada y tengo una pérdida de capacidad de absorber impacto. El músculo absorbe impacto. Tengo una carga normal. Y si tengo una carga anormal, la distribución alterada del estrés. Eso genera tensión, colapso, grietas, fracturas transversas. Genera, dependiendo de si es alta compresión o alta tensión, genera o fracturas transversas o fracturas oblicuas. Entonces, por eso también es mucho más probable generar fracturas en el deporte cuando uno ya está fatigado, ¿ya? El ejercicio vigoroso. Mire esto, y eso tiene que ver con los mecanismos de rotura del hueso según su fractura. Por tensión es un rasgo simple. Por compresión, generalmente es un rasgo oblicuo. Por bending, es decir, por
doblamiento, no sé cómo se dice en español en verdad, generalmente no son un rasgo simple, sino que son un rasgo conocido como rasgo mariposa. Y en la torsión, que es donde el hueso tiene unas menores resistencias mecánicas, se encuentra el rasgo en espiral. Celia, diga. Una consulta, profesor. Las deformidades en los huesos, por ejemplo, por exceso de peso, ¿eso no incluye en las fracturas solamente o es otro tipo de anomalía que se da? ¿A qué te refieres con las deformidades de los huesos de las personas obesas? Por ejemplo, cuando los niños son obesos y tienden a deformar la tibia, se les por tiende a ejemplo, deformar la tibia, eso ¿sí? sí tiene que ver con... Recuerda que el hueso siempre crece como en función de las fuerzas que está siendo sometido, obedece la ley de Wolf. Entonces, ¿qué lógica tiene eso? Yo tengo un mayor peso corporal, mi fuerza interna es mayor, y entonces empieza a deformar según las líneas de acción de eso. Y no tiene que ver directamente con los temas de fractura. No sé si logro responder tu pregunta. Ah, ya, sí, gracias. Perfecto. Entonces, propiedades mecánicas del hueso, ¿no es cierto? Es dúctil y es frágil. Uno, depende de la edad. Una persona que tiene mayor edad, ¿no es cierto?, tiende a tener fracturas mucho más, ser un hueso mucho más frágil y depende de la tasa de carga. El hueso joven es más dúctil, es mucho más fácil que se comporte mecánicamente como algo que se elonga y después deforma. El hueso es más quebradizo a altas velocidades, es decir, es más fácil encontrar un rasgo congénito a velocidad, a altas tasas. ¿Ya? Y entonces la diferencia entre fractura dúctil y fractura conminuta, ¿no es cierto? O fractura quebradiza. La fractura dúctil es de un rasgo único y la fractura, ¿no es cierto?, más frágil es de rasgo conminuto. ¿Sí? Entonces, mire la diferencia acá. Entonces, una foto. Bueno, después uno se acostumbra a ver estas cosas. Uno ve acá a la izquierda un rasgo más o menos simple, fractura completa, tío, pero no es ahí terrible. Yo tenía una mala suerte de presenciar dos de esas lesiones. Me gusta mucho el fútbol, juego fútbol harto en los tiempos de no, así, minuto cultural, en los tiempos de no pandemia, jugaba Liga Fútbol 7 los sábados y Fútbol 11 los domingos. Y he tenido la mala suerte de presenciar dos de estas fracturas y son terribles. Bueno, acá hay una más, ¿no es cierto?, con mi muta, quiere decir que sea mucho más de alta energía, ¿ya? Ahí se ingresa a la persona que faltaba. ¿Ya? Acá tenemos otra fractura, mira este rasgo medio oblicuo. Y ahí va viendo y usted empieza a jugar, si es un rasgo oblicuo, significa que, chuta, ¿qué tipo era el rasgo oblicuo? Vuelvo para atrás y digo, ¿cuál era el rasgo oblicuo? ¿Verdad? Por compresión. Significa que esta persona generó una fractura por compresión, perfecto. Y uno empieza a entender, ¿ya? Y uno empieza a ver cómo afectan, ¿no es cierto?, mecánicamente las resoluciones quirúrgicas que se van tomando con las personas que tienen este tipo de fracturas, ¿ya? Miren acá, ¿no es cierto?, a nivel de cuerpo vertebral uno puede ver distintos tipos de fracturas también, según el grado o compromiso, ¿no es cierto?, que tenga del hueso. Y va viendo fracturas tipo crash, que son más del arco posterior de la vértebra, fracturas bicóncavas, donde hay una compresión por ambos lados, y hay una cantidad de clasificación de fracturas. Yo no me las sé todas, de hecho muchas veces la estudio porque son clasificaciones infinitas, pero uno sí puede saber el mecanismo de lesión que hubo asociado a cada una de ellas, ¿ya? Ahora, para ir cerrando esto, vimos, ¿no es cierto?, un poco lo que tiene que ver, vimos la anisotropía del hueso, vimos la distribución de la carga a través de las trabéculas, ¿no es cierto?, de las líneas trabeculares, vimos, ¿no es cierto?, un poquito de la viscoelasticidad del hueso, y lo que tenemos que ver ahora es cómo se comporta el hueso con cargas repetitivas en el tiempo, ¿ya? Entonces, mire, el hueso durante carga repetitiva en el tiempo no se comporta de la misma forma en tensión que cuando estoy descomprimiendo. Es como que, mire, vamos a dejar acá, voy a comprimir, dejo de comprimir, y uno esperaría que vuelva a la misma curva. No, cuando yo dejo comprimir, se generan curvas así. Eso se le conoce como histéresis. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento de un material cuando lo estoy sometiendo a una carga
no es el mismo comportamiento mecánico cuando lo estoy descargando. ¿Me explico o no? ¿Me logro explicar? Y eso se llama histéresis. Ahí, en general, acá no está, acá por ejemplo se puede ver que el hueso cuando lo estoy comprimiendo tiene una mayor, ¿no es cierto?, rigidez que cuando lo estoy descomprimiendo. Y eso es obvio porque el hueso no está diseñado para la tensión. Entonces, ¿me sigue con eso o no? No, profesor, yo me perdí Voy. en Mire, esa parte. vamos a dibujar acá al lado. Me encantan los dibujos, aunque en verdad el sujeto de arte ataque estaría ahí matado haciendo como un 1. No pasé 15. Pero bueno. Supongamos que acá tenemos una típica curva de estrés, deformación. Acá va estrés, strain. Y estoy comprimiendo, estoy haciendo compresión. Y voy a comprimir. Comprimo, y el hueso llega ahí. No lo comprimo más, porque si lo sigo comprimiendo más, ocurre que después paso a la zona plástica, y yo no quiero llegar a la zona plástica. Pero ahora, estoy imaginando en esta curva, ¿se acuerdan del video de esta máquina? Ahora en vez de romperlo, empiezo a soltar de a poco. A la misma velocidad que fui comprimiendo, lo suelto. Uno esperaría que el hueso volviera con esta misma línea, hiciera este mismo recorrido, así. Pero no, el hueso cuando lo empiezo a descomprimir lentamente, lo que ocurre es que, voy a cambiar de color, hace esto. A ver, vuelve así, a su origen. Entonces, si yo nuevamente cambio de color, cuando voy comprimiendo, presentan una mayor rigidez o un mayor módulo Young. Y cuando voy descomprimiendo en la misma prueba, presenta un menor módulo Young. ¿Eso por qué tiene que ver? Porque el hueso está preparado para la compresión. Cuando voy descomprimiendo se empieza a generar fuerzas tensiles en el hueso. ¿Me explico? ¿Se entiende? Ese fenómeno se llama histéresis. ¿Ya? Y si yo lo repito en el tiempo, se van viendo distintas cargas. ¿Lo entiende? Asumo que sigue, pero ya bacán. Sigamos. Mire esto, yo encuentro este gráfico. Diga. O sea que cuando deja de estar comprimiéndose el hueso, vuelve con un comportamiento un poco más elástico. Vuelve con un comportamiento un poco más elástico, correcto. Sí, esa puede ser una conclusión. Cuando lo estoy comprimiendo es más rígido que cuando lo estoy descomprimiendo. El término correcto no es elástico, el término correcto es distensible, porque elasticidad es una propiedad mecánica per se. Entonces, el contrario de la rigidez es la distensibilidad. Si el contrario de sumar es restar o de multiplicar es dividir, el contrario de rigidez es distensible. En términos más burdos, sí, mayor distensibilidad significa mayor, comillas, elasticidad. Entonces su conclusión es correcta. Estrés mecánico, ¿no es cierto?, en la tibia durante actividades. Es bien interesante esto. Mire, caminar. ¿Cuál es el estrés mecánico en la tibia? Todo lo que signifique las líneas, ¿no es cierto?, continuas, significa tensión. Todo lo que significa la línea punteada, pero semi-punteada, podríamos decirlo, es compresivo, y todo lo que signifique la línea punteada, así, full, es compresión. Mire cómo se somete el hueso durante la marcha. Durante la marcha, cuando contacto, compresivo, después es tensional, y después es muy compresivo, y así, efecto estrés, ¿ya? Mire esto, a nivel, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? A nivel de trote, jogging es trote. Lo mismo, estrés tensil y compresivo. Se somete a harto estrés tensil, no lo encuentran increíble, y a pesar de eso el hueso está diseñado para compresivo. Se lo escribo, Pedro, el proceso se llama, para que sea histéresis. Ahí está. Siguiente. Y Trace Trainer Effort, y hay un diagrama muy interesante, ¿no es cierto?, que nos cuenta cómo el hueso se adapta. Entonces, si yo aumento el esfuerzo de entrenamiento, aumento el estrés sobre el tejido, ocupo, genero microtraumatismo, que es un concepto muy interesante en la biología de tejido. El tejido es vivo y por lo tanto se adapta. ¿Y cómo se adapta? Frente a traumatismos, a estímulos mecánicos.
eso produce, ¿no es cierto?, que hay una remodelación del tejido. Sí, escuche esto, porque esto es una propuesta clave en el desarrollo de enfermedades. Si la tasa de remodelación es más rápida que la tasa de generación de daño, hay una remodelación adaptativa positiva y el tejido crece, se vuelve mejor, más rígido, más fuerte, más resistente. Si la tasa de remodelación es menor que el daño ejercido por el entrenamiento, hay un overuse, hay un sobreuso. Eso genera sobrecarga. ¿Ya? ¿Me entendió eso, no es cierto? Entonces, ¿qué otras cosas podemos ir viendo las características del tejido óseo de niños, por ejemplo? ¿Ya? Que los niños, en general, tienen una mayor flexibilidad ósea, tienen muchísimo más hueso esponjoso que nosotros, los adultos. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace una sobrecarga, generalmente un adulto puede encontrar una fractura, pero los niños pueden encontrar una deformación. Y esa es un poco la deformación que usted podía hablar, Celia, antes. Ya que esta deformación causada por la sobrecarga se genera deformación porque hay más hueso esponjoso. Entonces, se deforma pero no se rompe. ¿Por qué? Porque tiene más hueso esponjoso. Y es bien interesante eso, porque no sé si usted alguna vez ha escuchado la fractura en tallo verde, que es como el límite cuando ya estoy transformando en un adulto y un niño. ¿Lo ha escuchado? Sí, profesor, es un término bastante, cuando uno estudia técnico en enfermería le pasan bastante eso. Sí, es la fractura de los niños, que no es una fractura como tal, sino que es como que se dobla solamente. Exacto, usted ha doblado un tallo verde, como que se rompe, pero queda unido y como que queda como una capa externa amarrando el hueso, pero está doblado igual. Eso ocurre mucho. Sí, los tallos de los juncos. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y tiene una explicación mecánica nuevamente, porque los niños tienen mucho mayor tejido de hueso esponjoso. Entonces, llega un punto en que el niño, si eso hubiese sido más joven, no era fractura, era deformación. Pero el punto intermedio es la fractura de tallo verde, en donde se fractura, pero no se rompe por completo. ¿Por qué? Porque hay todavía una buena cantidad de hueso esponjoso. ¿Ya? Mire esto, la densidad ósea, y esto es bien interesante, la importancia de la actividad física. Esta es la densidad ósea en niños de 12 y 13 años en función de la actividad física, la densidad ósea. ¿No es cierto? Más negrito, ¿no es cierto? Vemos el impacto, y en achurado, ¿no es cierto? Y con líneas negras y blanco acá vemos las personas activas, por decirlo así. Activas pero en natación. Mire esto es bien interesante. Estos son personas en deporte de impacto, estos son personas en deporte de no impacto. Ejemplo, esto puede ser natación, ciclismo, no tienen impacto. Al generar impacto, como en el caso de corredores, gimnastas y bailarines, usted genera mucha más densidad ósea a pesar de hacer ejercicio como natación y ciclismo. Ahora, si esto lo comparamos con personas no activas, sería más o menos así. ¿Ya? Eso sería como sedentario, activo, o sea, persona que hace ejercicio, pero solamente activo, sin impacto, impacto. Activo, impacto. ¿Ve? Interesante. ¿Ya? La importancia de generar, ¿no es cierto?, actividades de impacto. Entonces, hay una pregunta que podría venir de cajón. ¿Qué trabajaría usted con una persona que tiene osteoporosis entonces? Si la osteoporosis no es más que pérdida de la densidad mineral ósea. Para que entienda la lógica de esto. A ver si me responde esa pregunta. ¿Qué trabajaría? Profe, Diga. es que tengo como un punto medio, en verdad, pienso en un punto medio, porque pienso si es de alto impacto, igual podría producir alguna lesión. Pero si es de bajo impacto, no va a tener el desarrollo óseo necesario a lo Muy mejor bien, para alcanzar. Christopher. No puede usted pedirle a una persona de osteoporosis y pedirle que empiece a saltar desde 2 metros encima de un cajón para generar impacto, pero tampoco le va a servir que haga solo natación. Tiene que ser un punto intermedio. Qué bueno saber que no ¿Profesor? fracturaría a su paciente. Diga.
Tendría que ser entonces en graduación el ejercicio, ir Correcto. graduándolo. Y graduando, por ejemplo, una persona con osteoporosis, con alto nivel de osteoporosis, que parta caminando, que camine harto, harto. Pásela después a un trote suave, caminata, así como caminata más fuerte. Después pásela a que haga saltos y así, ¿ya? Entonces, fatiga del hueso bajo carga repetida, las aplicaciones de carga repetida dan origen a las fracturas por fatiga, ¿ya? Mire esto, cargas elevadas, pocos ciclos, cargas bajas, muchos ciclos. Entonces, usted tiene un punto entre medio, en donde si tiene mucha carga y bajos ciclos, puede llegar a este punto, que es de lesión, ¿ya? Lesión. Pero también puede tener bajas cargas, pero de mucha repetición y también puede generar lesión. Entonces, la fatiga del hueso tiene que ser así. Otra cosa, mire, adaptación del tejido óseo, normal inmovilizado. Como el hueso, siempre recuerdo, obedece a la ley de Wolff. Si yo cada vez que yo inmovilizo a alguien, ya pierde capacidad mecánica. Y esto es muy interesante porque cuando yo tengo una fractura de una persona, lo tengo que inmovilizar, ¿no es cierto? Porque si no lo inmovilizo, el hueso no pega, en términos bien sencillos, y sigo teniendo la fractura. Pero un problema es que si está muy inmovilizado, el hueso pierde sus características mecánicas porque el hueso solo ofrece a deformaciones, ¿no es cierto? Solo ofrece cambios, o sea, una de las formas que obedece a adaptarse es a la carga ejercida sobre el hueso. Entonces, un punto muy crítico cuando uno trabaja una fractura es en qué punto yo puedo empezar a cargar el hueso para romper el círculo de la inmovilización, pero a su vez no volver a generar una nueva fractura. Eso hay que tener muy claras el tejido, cómo funciona la biomecánica del hueso, cómo funciona la reparación del tejido. Cuando yo tengo un callo blando, puedo empezar progresivamente a hacer carga. ¿Y qué me va a hacer que yo tenga que haga progresivamente carga? Que las propiedades mecánicas del hueso se empiecen a normalizar. Si yo espero 6 meses a cargar un hueso, ese hueso va a tener degradadas sus propiedades mecánicas. ¿Ya? Entonces, acá voy a explicarlo con esta diapositiva que creo que es un poco mejor, que es la teoría del mecanostato, plantea 4 principios, ¿ya? Que se los voy a mostrar más sencillamente. Primero, la adaptación es impulsada por errores. Solo se tiene una respuesta cuando el estímulo de tensión está por encima o por debajo de un determinado punto de ajuste, ¿ya? Y ese punto de ajuste es como un umbral. Estos puntos de ajuste definen 4 ventanas de uso mecánico, dentro de las cuales el hueso se adapta mediante diferentes procesos biológicos, ¿ya? El modelado y remodelación son antagónicos, operan dentro de diferentes rangos de formación, y la formación de huesos en las diferentes zonas es controlada en parte por las condiciones locales. Entonces, mire, ¿qué empiezo a ver yo acá? Empiezo a ver si no hay carga, ocurre una reabsorción y se empieza a generar. Si encuentro la carga óptima, el hueso no pierde ni gana, pero a su vez si encuentro una carga que es un poco más elevada, ¿no es cierto?, del promedio, empiezo a generar ganancias. Pero si me paso, genero daño. Entonces hay como 4 estadios el mecanoestado. Un estado degradado por la inmovilización, un estado de equilibrio en donde el hueso no gana ni pierde, ¿no es cierto?, adaptación mecánica, un estado bueno, un estado de ganancia adaptativa donde el hueso se adapta, y un estado de daño, en donde se genera un daño por sobreuso. Entonces, si usted mira esto bien, lo interesante de esto es que los extremos no son buenos. Y eso es súper importante que lo aprendan ahora. Nosotros como kinesiólogos somos los promotores de la movilización. Hace 20 años, una de las grandes cosas que se empezó a promover en todo esto es que nosotros como profesión empezamos a decir, oye, tenéis que moverte luego muy rápido. No te podéis quedar ahí con la bota del hueso y todo de una. ¿Sí? Entonces, siguiente, ¿cómo es esto? Este modelo es lo mismo un poco que yo les comentaba, te recuerdo al feedback regulatorio de la osteosíntesis y de la degradación ósea. Entonces, que el modelo mecanestático, y el modelo mecanestático, ¿qué es lo que dice? Que yo estoy en 4 estadios de carga. Baja carga, en equilibrio, carga adaptativa normal, sobreestímulo. Y genera un proceso de osteosíntesis, ¿no es cierto?, y de degradación ósea, que al final genera o adaptaciones o problemas de crecimiento.
¿ya? Ahí más explicado a nivel de hormonas, ¿no es cierto? Y estas cosas. Es decir, existe una deformación ósea, una carga mecánica que genera una deformación ósea según magnitud, distribución, velocidad y número de ciclos. Hay toda una, acá lo digo el mecanestato, hay toda una rama de la biología, chiquillo y chiquilla, que se llama la mecanobiología, que estudia cómo los mecanismos, cómo los estímulos mecánicos, como pegar o ponerse de pie, gatillan una respuesta de adaptación en el sistema. Pues toda una línea, hay unos papers pero hermosos así de mecanobiología que uno puede leer en los huesos. Cómo el estrés mecánico, dicen que hay a nivel de ¿cómo se llama? Matriz extracelular, la tensión de las fibras colágeno tensiona el fibroblasto y ese es el estímulo para que el fibroblasto comience el ciclo, ¿no es cierto?, de degradación y de remodelación de la matriz. Es muy bacán. Entonces, tiene que haber algún sensor óseo, ¿no es cierto? Tiene que haber algo que diga que se está generando esto. Generalmente es detectar la tensión a través de la mecanobiología. Entonces, empieza a generar todo un modelo de remodelación ósea en donde influyen tanto las hormonas, los factores dietéticos y los estilos de vida. Acuérdense, las hormonas también influyen en el proceso. Y el factores dietéticos, la nutrición que está teniendo el hueso. Todo eso genera remodelación ósea. Y esto permite una reabsorción de los osteoblastos, formación de osteoblastos, remodelación, degradación, todo el rato. Se genera adaptación, si es que está en la carga correcta, si hay un buen balance hormonal y si hay una buena dieta, y se genera una inadaptación, si es que hay un exceso de carga, un desbalance hormonal y ¿cómo se llama esto? Y una alteración en la dieta. Y obviamente influyen los otros factores que todos conocemos como tabaquismo y alcoholismo. Tabaco y alcohol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante? Esto es bastante interesante porque son estudios más concretos de cuánto nosotros nos demoramos en generar cambios en la densidad mineral ósea. ¿Ya? Y lo interesante es que este paper muestra, masa ósea y ejercicio muestra que uno a las 6 semanas de ejercicio, vuelvo atrás para mostrárselo, ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio? De ejercicios de impacto, ¿no es cierto? Es de los que a las 6 semanas ya se empiezan a ver cambios en la densidad mineral ósea. Eso es genial. ¿Ya? Acá quiero mostrar algo que es lo último que yo creo que me va quedando, ¿ya? Sí, esto es lo último que me va quedando. Yo creo que con eso vamos de hecho me quedan 4 diapositivas, así que no se preocupen. Sí, esto es muy importante. Lo último, póngame atención, yo sé que está cansado, yo también, hacer clases también cansa, pero esto es tremendamente importante. Hay un concepto que dice que el músculo protege al hueso. El músculo protege el hueso. ¿Qué hace el músculo? ¿No es cierto? Se acorta, ¿no es cierto? Y hace una tensión que une segmentos. ¿Qué ocurre? Mire esto, va a hacerlo bien preciso, se lo voy a explicar con esta diapositiva. Esta persona va corriendo. Si va corriendo, este es el glúteo medio. Este glúteo medio, para que no se caiga la pelvis así, se contrae. ¿Ya? Se contrae. ¿Qué ocurre al contraerse? Que hay un punto fijo. ¿Ya? Ese punto fijo hace que perdón, de lápiz. Hace que se acerquen estos dos puntos. El punto hace que la pelvis se acerque al fémur. ¿Qué estoy haciendo si se acercan dos puntos? El hueso está traccionando para que se acerquen dos puntos entre sí. ¿Se están? ¿Se comprime? Exacto. Entonces, la acción muscular en algunos movimientos la acción muscular genera que pase de un estrés que podría haber sido en tensión, lo transforma en un estrés que es de compresión. ¿Y para qué está hecho el hueso? Para la compresión. Entonces, el músculo protege al hueso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el músculo en ciertas condiciones, al contraerse, hace que ¿no es cierto?, se genere un estrés que va a ser tensivo, compresivo. Y eso es a través del eje mecánico del hueso. Entonces hace que si yo contraigo, se genere un eje de compresión mecánico. ¿Ya? Y en verdad, lo anterior, lo que viene acá, es un poco más de lo mismo, chiquillos. En honor al tiempo y para que no estén más cansados, vamos a dar por terminada la clase. Me quedan estas pequeñas diapositivas. Y lo último que nos queda, ¿no es cierto?, es ¿cómo se llama esto? Preguntas si es que alguno tiene.
¿No? ¿Tiene preguntas? Profe, después podría mandar el PPT para Sí, poder repasar. obvio, los voy a subir todo al Moodle, que como partí haciendo clases ahora, tengo que adaptar a esa plataforma, pero les subo todo, ¿ya? Ya, profe, gracias. Y creo que tienen mi correo, yo no tengo ningún problema si tienen preguntas de materia responderme, horario prudente, no me lo va a pedir el domingo a las 5 de la mañana, que a esa hora estoy durmiendo, a veces no, pero generalmente sí, ahora en pandemia sí. Y lo otro que le voy a decir, antes de que se me vaya, que sí, también voy a subir la grabación de la clase en algún lado, tengo que conversar todas estas cosas con el profesor David. Y lo último, delegada, ¿me puede dejar su mail? Que ayer me equivoqué y se lo mandé a la persona incorrecta, entonces si me puede dejar su mail por el chat sería genial para mandarle, uno, la guía, dos, el link en el que nos vamos a juntar a las 3:30. Ya, el tiro se lo mando.